Desde el BCP es el podcast del Banco Central del Paraguay donde desglosamos de manera clara la economía y las finanzas. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo. Hoy hablamos con Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índice de Precios, de algo que es muy importante entender bien. ¿Qué es la inflación? Muchas veces nos preguntamos por qué suben los precios, cómo mide el BCP la inflación y qué hace el Banco Central para mantener la estabilidad de precios. Acompáñanos en este espacio donde te explicamos lo que tenés que saber en palabras simples. Hola Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto poder charlar contigo, que sos un experto en una materia que nos trae muchas preguntas. Para introducir nuestro tema de hoy, Guille, contanos a todos, por favor, de forma sencilla, ¿qué es la inflación? Porque tenemos que reconocer que hay muchas veces que los conceptos se confunden en la ciudadanía. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Realmente a mí me encanta poder charlar de estos temas que, aunque parecen técnicos, en realidad afectan a nuestro día a día. Bueno, con respecto a tu pregunta, vale aclarar que cuando hablamos de inflación, básicamente nos estamos refiriendo al aumento general y sostenido de los precios de los bienes y servicios que consumimos cotidianamente. Para entender bien la inflación, básicamente es clave entender lo que es el índice de precios al consumidor, más conocido como el IPC, ¿verdad? El IPC es un índice que se construye para intentar estimar el nivel general de precios de consumo de nuestra economía, y a la variación porcentual de este índice es lo que conocemos comúnmente como inflación. Básicamente, el IPC se construye como una canasta de productos que representa el consumo promedio de los hogares en Paraguay. Es como si hiciéramos un gran carrito de compra nacional que representa lo que consume en promedio una familia paraguaya durante un mes. En este carrito podemos imaginar que hay de todo un poco, ¿verdad? De repente hay alimentos, hay servicios de transporte, servicios de salud, educación, ropa y muchos otros bienes y servicios que forman parte de la vida cotidiana. Guille, ¿y de qué manera se calcula el índice de precios al consumidor? Bueno, en primer lugar se hace una encuesta a hogares de distintos niveles socioeconómicos, como para saber un poco cuáles son sus hábitos de consumo, ¿verdad? Después se seleccionan los productos que tienen más peso dentro de ese consumo, es decir, aquellos productos que superan un determinado porcentaje de participación dentro de lo que es el gasto de los hogares, y también se incluyen aquellos productos que son de compra frecuente, ¿verdad? Y con eso básicamente se arma la canasta promedio del IPC. Hoy en día esa canasta está conformada por 465 productos, o sea, básicamente son 465 bienes y servicios, no solo bienes. Y luego, con los más de 14.000 precios de estos productos que se recolectan mes a mes, es que se va calculando el IPC. ¿Y qué pasa, Guille, si cambian nuestros hábitos de consumo? ¿Eso se refleja de alguna manera en el IPC? Bueno, la respuesta corta es que sí. A ver, en primer lugar, esos 465 productos que te mencioné son productos genéricos. Debajo de esos productos tenemos más de 850 variedades, las cuales son llamadas el componente flexible del IPC. Entonces, estas se pueden actualizar. Para dar un ejemplo, uno de nuestros productos genéricos puede ser la harina. Luego, debajo de la harina, tenemos diversas variedades, como por ejemplo harina granel y harina empaquetada. Si por alguna razón, digamos que alguna de las marcas de harina empaquetada deja de existir o deja de ser de consumo masivo por parte de los hogares, entonces esa variedad en particular se puede reemplazar. Esa marca en particular se puede reemplazar. Y esto se hace consultándole a los establecimientos que son nuestros informantes cuáles son aquellos productos que se venden con mayor regularidad. Entonces esto garantiza que el IPC mantenga su representatividad en cuanto a la cantidad de los productos que hay en el mercado y de los que son más consumidos por los hogares. Yo te di el ejemplo de la harina, pero en realidad te puedo dar muchos otros, como por ejemplo el tema de los teléfonos celulares, que sabemos que se actualizan todos los años, o los distintos tipos que existen de yogur, distintas marcas de electrodomésticos, o tipos y marcas también de prendas de vestir, entre muchas otras cosas. Ahora, si hablamos de los cambios en los pesos o en la importancia que tiene cada producto genérico dentro de la canasta, este tipo de actualización sí se realiza de una forma un poco menos inmediata. Pasa que, como te mencioné, el IPC se basa en una encuesta de ingresos y gastos
y esta encuesta se actualiza cada ciertos años. Esta encuesta es la que nos permite saber qué productos y servicios se consumen más en los hogares y cuál es su importancia relativa dentro de la canasta. Entonces, si con el tiempo dejamos de usar ciertos productos o incorporamos otros nuevos, esos cambios recién se reflejan cuando se actualiza la canasta. Es muy buena tu pregunta, Edu, porque justamente ahora en Paraguay estamos encarando el proceso de actualización de la canasta del IPC. Este trabajo es muy importante porque nos va a permitir tener una fotografía más precisa y más actualizada de lo que es el consumo de los hogares. Y tenemos estimado que esta canasta esté actualizada y disponible a partir del año 2028 aproximadamente. Guille, ¿y cómo se eligen los lugares donde se recogen los precios? Muchas veces la gran pregunta es ¿dónde recoge el Banco Central del Paraguay los datos que mide? Bueno, la verdad que estamos muy familiarizados con ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y básicamente lo que te puedo decir es que los puntos de venta se seleccionan también en base a esa misma encuesta que te mencioné anteriormente. Esa es la encuesta de presupuestos familiares o la EPF, que nos da información respecto de dónde compran realmente los hogares. Tiene todo un cuestionario dedicado a decirnos cuáles son los lugares de compra más frecuentes. Entonces, a partir de esos datos se eligen distintos tipos de establecimientos en varias ciudades del país que son de compra frecuente por parte de los hogares. Por eso incluimos en nuestro directorio desde supermercados hasta almacenes de barrio, mercados, bares, farmacias, estaciones de servicio y distintos tipos de comercio. Entonces, si la pregunta es ¿de dónde hacemos los relevamientos de precios? La respuesta corta sería que de todas partes, ¿verdad? Tenemos más de 1.300 informantes en nuestro directorio de Edu. Y es muy difícil que un lugar de compra frecuente de un hogar que vive en Asunción o el área metropolitana no esté dentro de ese directorio de 1.300 informantes. Pero de nuevo, si supongamos que algún supermercado o algún establecimiento de nuestro directorio cierra o de repente deja de existir, entonces ese establecimiento también se puede reemplazar. De hecho, el equipo técnico del Departamento de Índices de Precios está en todo momento monitoreando cuáles son los puntos de ventas más frecuentes observados en la ciudad y que tienen mayor preponderancia en la elección de los hogares. Entonces la idea siempre es tratar de reflejar lo más fielmente posible la realidad de consumo en Paraguay. Los recolectores de precios visitan estos puntos todos los meses y registran cuánto cuesta cada producto de la canasta. Entonces, este trabajo de campo es fundamental, ¿verdad?, para que el IPC represente de forma precisa cómo se comportan los precios en la vida cotidiana. Y la canasta del índice de precios al consumidor es lo mismo que una canasta básica. También hay que reconocer que muchas veces cuando hablamos de la canasta del Banco Central, mucha gente asocia como una canasta básica. No, no es lo mismo. Entiendo que a veces estos términos se puedan confundir porque ambas son, digamos, canastas de consumo, pero tienen objetivos y características muy distintas. Por un lado está la canasta del IPC, que como te mencioné se construye a partir de una encuesta de presupuestos familiares, ¿verdad? Esta canasta básicamente tiene el objetivo de medir la inflación y de servir al análisis y toma de decisiones de la política monetaria. Por eso es que incluye bienes y servicios más consumidos por hogares, sin importar si la familia tiene ingresos altos, medios o bajos. O sea, es una muestra representativa del consumo promedio de toda la población. Su principal objetivo es seguir la evolución de los precios y saber cuánto cambian en promedio mes a mes. Es un indicador macro, o sea, mucho más generalizado que una canasta básica. Y como te dije, sirve para guiar a las decisiones de política económica, ¿verdad? Por otro lado, la canasta básica tiene un enfoque distinto. Está pensada para estimar el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia. Entonces incluye solamente productos de primera necesidad como alimentos, salud, vivienda y otros elementos básicos, ¿verdad? Esta canasta se usa y tiene el objetivo de calcular el umbral de pobreza. Básicamente ese es su enfoque. Entonces ya se puede inferir, ¿verdad?, que la canasta del IPC es una canasta mucho más amplia y mucho más completa que una canasta básica, ¿verdad? Si bien la canasta del IPC también incluye productos de primera necesidad, esta misma canasta incluye otros productos que no son considerados básicos. Por ejemplo, en la canasta del IPC podemos encontrar cosas como el combustible, el servicio de telefonía móvil, las compras de electrodomésticos que realizan los hogares, comidas fuera del hogar, por ejemplo en bares o restaurantes,
o inclusive servicios de televisión por cable, ¿verdad? Que todos sabemos que no son considerados de primera necesidad, pero que necesariamente por metodología deben estar incluidos en el IPC. Y entonces, Guille, ¿por qué te parece que a veces no sentimos dentro de lo que es el IPC que reporta el Banco Central del Paraguay la suba de precios específicos? Muchas veces nosotros somos conscientes de que suben, por ejemplo, los alimentos, las frutas y verduras que subieron muchísimo de precio en una época determinada. Eso nosotros teníamos en el día a día, lo sentíamos cuando íbamos al súper, pero el Banco Central del Paraguay, por ejemplo, reportaba una inflación mensual de 0,5, invento números, pero son cuestiones que tenemos que nosotros también interpretar. Porque hay muchas veces que hay precios específicos que suben mucho de precio y parece que esto no se refleja dentro del IPC. Bueno, lo que pasa es que el IPC no mide el precio de un producto individual, ¿verdad? Sino que básicamente mide cómo varían los precios de toda la canasta en su conjunto. O sea, es como sacar una foto panorámica de los precios en la economía. O sea, nos da una idea en general de lo que pasa, pero no nos muestra el detalle de cada producto. Y si querés, para ser más concreto, te puedo dar un ejemplo, que es el tema de la carne. Todos sabemos que la carne en el último año subió bastante de precio. Y podemos tomar a modo de ejemplo, ¿verdad? Que los cortes de carne vacuna en promedio mostraron una subida del 20% en el último año, ¿verdad? Por ejemplo. Eso, el 20%, en términos relativos, digamos, es una tasa importante, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la carne es un solo producto dentro de la canasta, ¿verdad? Y su peso es de aproximadamente el 6%. Ahora, si vos tomás esa subida del 20% y multiplicás por 6%, el impacto que tiene esa subida en el IPC total es de aproximadamente 1,2 puntos porcentuales nada más. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el IPC en el último año subió un 4%, lo que estamos diciendo es que ese 4 básicamente engloba toda la subida de todos los rubros de la canasta, pero otra vez ponderados por sus distintos pesos, ¿verdad? O sus importancias relativas dentro de lo que es el IPC. Así también cabe decir, ¿verdad?, que de repente no todos los productos del IPC suben al mismo tiempo, ¿verdad? Hoy podemos estar viendo incrementos en el precio de la carne, pero de repente podemos ver otros productos que bajan de precio y otros productos que mantienen su precio o que empatan, ¿verdad? Entonces el IPC, por supuesto, al tomar el promedio de todas esas variaciones, nos da una tasa mucho más moderada que las variaciones de cada producto individual, ¿verdad?, que podemos observar en la economía. Entonces, bueno, básicamente esa podría ser una de las razones. Pero igual, Edu, cabe decir también, ¿verdad?, el BCP siempre publica en sus informes, en sus redes, en todas sus planillas, ¿verdad?, cuáles son aquellos productos que tuvieron mayor y menor incidencia en el resultado cada mes, ¿verdad? Y eso se puede observar en todas partes, ¿verdad? Ahora, sí hay que tener en cuenta que el resultado del IPC general es un resultado mucho más agregado, un dato macroeconómico que nos brinda, digamos, una tasa bastante general de lo que está ocurriendo con los precios. Y quizás esa es la razón principal por la cual las tasas siempre son un poco más moderadas de la que sentimos muchas veces en el bolsillo. Se suele decir, Guille, que el BCP a través del índice de precios al consumidor es el que determina el salario mínimo. ¿Es tanto así? Bueno, en realidad eso no es tan así, ¿verdad? Aunque el BCP calcula el IPC y pone este dato a disposición de la ciudadanía, en realidad es el Ministerio del Trabajo quien establece la política salarial, ¿verdad? Por eso siempre decimos que el BCP no es el encargado de establecer ni tampoco de emitir juicio de valor respecto a si el salario mínimo es suficiente o no es suficiente, o si es alto o es bajo en comparación a las necesidades que tiene una familia. Eso es algo que no sería de la competencia del Banco Central. Ahora bien, también hay que decir que la ley del Código del Trabajo, que está vigente actualmente, establece que la consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada sobre la base de la variación interanual del IPC y su impacto en la economía al mes de junio de cada año. Y también esa ley establece que la propuesta del incremento del salario mínimo debe hacerse a través del Consejo Nacional del Salario Mínimo, que es el CONASAM. Eso implica que, aunque el ajuste se realice en base al dato de la inflación del IPC, no es el Banco Central quien determina que ese ajuste se debe realizar de esa manera. En resumen, Edu, el IPC es una herramienta fundamental para comprender la inflación y sus implicaciones en la economía. Y como dije antes, está diseñado
para guiar y orientar a las decisiones de política monetaria. Pero también es importante recordar de que es uno de los factores, pero no el único, que influye en decisiones clave como la fijación de los salarios. Si bien, como dije, ¿verdad?, en lo referente a lo que es puntualmente el salario mínimo, bueno, esta ley vigente actualmente establece que se debe tener en cuenta la variación del IPC. Finalmente, Guille, para darle una recomendación a la gente que nos está escuchando, ¿qué podemos hacer como consumidores para hacer frente a la inflación? Tenemos que reconocer que es una situación que pone en desventaja a muchas familias en nuestro país. ¿Qué se puede hacer, Guille? Bueno, realmente es un poco difícil evitar por completo los efectos de la inflación, ¿verdad? Porque básicamente los precios suben y esto impacta directamente a nuestro bolsillo. Pero bueno, sí podemos tomar algunas medidas o algunas decisiones que de repente nos ayuden a mitigar un poco ese efecto o a sobrellevar un poco mejor esta realidad, ¿verdad? Por ejemplo, podemos comparar precios entre distintos comercios, aprovechar ofertas o descuentos, o algo más útil todavía puede ser, por ejemplo, modificar algunos de nuestros hábitos de consumo, priorizando lo más necesario, o de repente sustituyendo ítems que son más caros por alternativas un poco más económicas, ¿verdad? Por ejemplo, si la carne sube mucho de precio, está muy cara, podemos por un tiempo sustituir ese consumo por el pollo, que de por ahí puede estar más barato, y hacer lo mismo con otros ítems, no solamente alimenticios, sino de diversos tipos, ¿verdad? Y también es importante estar informados, ¿verdad? Entender cómo funciona la inflación nos ayuda a tomar mejores decisiones, tanto en nuestro gasto del día a día como en nuestras planificaciones de ahorro y de endeudamiento. Y evidentemente es muy importante tomar decisiones conscientes respecto a la planificación financiera en cada una de las familias. Es una cuestión que también ya estuvimos tratando en este espacio. Guille, te agradecemos muchísimo por acompañarnos. Muchísimas gracias, Edu. Gracias por acompañarnos en Desde el BCP, el podcast del Banco Central del Paraguay. Seguimos trabajando para brindarte información clara y confiable. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio.